Ok, ya estamos grabando. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a analizar las posiciones del mecanismo, cómo obtener la misma información básicamente, pero vamos a utilizar una ruta diferente, que esta ruta se apoya en un concepto ligeramente diferente, que es el análisis vectorial, ¿sí? No tiene sus pequeñas diferencias. Ujú. Pero para esto, antes de que me arroje sobre el análisis de posiciones por una cadena vectorial, un lazo vectorial, primero vamos a entender qué es un vector y cómo lo puedo escribir. Yo sé que ustedes ya a este punto ya llevaron álgebra lineal, cálculo vectorial, y bueno, ya tienen algo de experiencia, pero me gustaría que refrescamos algunos conocimientos porque nos van a servir. O bueno, nosotros sabemos que un vector, ajá, generalmente lo podemos dibujar como una flecha y en un sistema plano, el vector, por ejemplo, sea el vector B, ajá, pues básicamente lo podemos escribir de varias formas. Lo podemos escribir en su forma rectangular, que sería la coordenada X y la coordenada Y del vector. También lo podemos poner como en su forma polar, donde lo que tenemos es la magnitud del vector, ajá, y el ángulo, ¿no? Z. Y estas son dos de las formas en las que solemos expresar vectores. Igual, por ejemplo, generalmente luego ustedes saben que propiamente los vectores deben de ser expresados en forma columna, no en forma fila, o sea, los vectores deberían de ser así. Supongo que lo recuerdan de sus clases de álgebra lineal. Y la razón es muy sencilla. Esta sería Bx, esta sería By. Y la razón de que los tengamos que expresar con una columna es que en forma de fila se expresan los puntos. O sea, esta expresión está asociada con las coordenadas del punto donde aterriza el vector. Este sería el vector. ¿Sale? Pero más allá de esas pequeñas diferencias, pues en realidad nosotros generalmente estas son las dos formas en las que expresamos los vectores. Pero hay una tercera forma en la que podemos expresar un vector, y es la forma fasorial. Aquellos que ustedes estén llevando su clase, déjenme recordar, si no es sistemas electromecánicos, debe de ser en electrónica industrial. Probablemente estén viendo fasores. Los fasores sirven para varias cosas. Número uno, para expresar oscilaciones, que es normalmente para lo que lo expresan en electrónica, señales oscilatorias, pero también nos sirve para expresar vectores. Y vamos a partir de una idea muy sencilla. Bueno, hay una tercera forma vectorial, digo ya nada más para terminar. Nosotros podemos usar Bx multiplicado por Y, por un vector unitario, más By, multiplicado por otro vector unitario, más BZ, porque no sé, es tres direcciones, por sus vectores unitarios, ¿no? Podemos expresarlo así. Y la última sería en forma tensorial. ¿Sí? Aquellos de ustedes que después decidan dedicarse a la mecánica del medio continuo, sabrán que el vector B se puede expresar como B de I, o como la suma, generalmente es la notación de Einstein para vectores, como la suma desde I igual con, ¿cómo lo escribimos? O sea, mayúscula, sigma, desde I igual con, que no me está dejando, I igual con 1 hasta 3 de B de I, que es la notación de Einstein, ¿no? Donde I va a ser B1 más B2 más B3, donde 1, 2 y 3 son la magnitud del vector en cada una de las direcciones. Pero bueno, en la forma fasorial lo que vamos a hacer es utilizar una identidad trigonométrica que es muy importante, que es la identidad de Euler. Nosotros sabemos que la identidad de Euler, E y teta,
Si nosotros tenemos, lo voy a poner complejo, ¿no? Tenemos un número, pues cualquier función exponencial elevada a un número complejo. Recuerden que los números complejos siempre tienen una parte real y una parte imaginaria. Esto va a ser igual a que yo lo exprese, yo lo podría expresar, pero por ser funciones exponenciales, lo podría escribir como e elevado a la r multiplicado por e elevado a la más menos y z. Z. Y esto es potencia. No me deja. Ahí está. ¿Sale? Donde utilizando, ahora sí, la identidad de Euler, que es una identidad bastante interesante de demostrar, bastante bonita. Nosotros sabemos que si tenemos una función exponencial elevada a un término imaginario, esto va a ser igual al coseno de teta más menos, dependiendo del signo que tengamos, sería la i por el seno de teta. ¿Sale? Es una identidad trigonométrica importante. Entonces, regresando, por ejemplo, podemos decir, voy a escribir al vector b, a b vector, la voy a escribir en su forma fasorial. Entonces, ¿qué pasaría con el término que tenemos arriba? Entonces nos quedaría el vector b, va a quedar como e a la r, a la potencia r, que sería la parte real del número complejo, por el coseno de teta más o menos, dependiendo ahí el signo, y seno de teta. ¿Sale? Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva, pues nosotros podemos decir que e elevado a la r es un número, la función exponencial, el número e es un número definido, elevado a una constante, pues me va a dar un valor r, ¿no? Entonces de ahí puedo decir, mira, entonces b vector puede ser escrito como r por el coseno de teta más menos r por el seno de teta, donde el seno es la parte imaginaria. Entonces, si nosotros observamos r coseno, r seno, ¿esto qué sería? Pues esta es la coordenada del vector en X y esta es la coordenada del vector en Y. ¿A poco no? Si ustedes recuerdan, voy a dibujarlo aquí rapidísimo. Si yo tengo un vector, normalmente lo ponemos como Y. Esta es la dirección X, ¿sí? Y entonces aquí está el vector B. Este será el vector B. Entonces el vector B tiene generalmente dos componentes. Una componente horizontal, que será la BY, y una componente vertical, perdón, que sería la BY, y una componente horizontal, que sería la BX. Si este es el ángulo, teta, entonces nosotros observamos que BY es la magnitud de B, sea la magnitud de B, por el seno del ángulo, y BX sería la magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces, como que viendo mi vector en la forma que lo acabo de escribir, entonces, ¿qué tengo aquí? Y puedo decir, mira, en realidad lo que estás haciendo es pasar, la función exponencial te está permitiendo pasar de tu forma polar a tu forma rectangular. Nada más introduciendo esa función exponencial. Entonces, el vector B, ¿sí? Técnicamente es e a la r. Esta cosa es, bueno, lo voy a poner así como e elevado a la potencia r, que es igual a una r mayúscula. Esto técnicamente es la magnitud del vector B, el vector. Mientras que, ¿qué? Bueno, voy a borrar ahí mis dibujitos. Para que no me estén estorbando. Y mientras que, ¿qué?
que I teta E elevado a la I Z, no me quedó, E elevado a la I Z, ajá, en realidad lo que me está dando es el ángulo, me está permitiendo descomponer el ángulo. Entonces, esto quiere decir que cualquier vector, el que yo quiera, lo puedo escribir como una magnitud y lo puedo escribir en términos de un número complejo. Ajá. Esto me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo quiero hacer suma y resta de vectores, esto, bueno, nada, lo voy a escribir, que es la descomposición. Bueno, ya la tengo arriba, ni siquiera la tengo que escribir. Entonces, esto me ayuda mucho porque me da la intuición de que cualquier vector que yo tenga, lo puedo escribir en forma, lo que llamamos fasorial, es decir, en forma de una función exponencial con una parte real y una parte imaginaria, donde el número real, a la parte real, me va a dar, digamos que la parte real del número complejo, me está dando, me va a ayudar a obtener la magnitud del vector. ¿Sí? Es lo que se observa aquí. Y la parte imaginaria me va a dar el ángulo. ¿Ok? Entonces, sigo teniendo la misma información, técnicamente estoy obteniendo la forma polar, ¿ja? Pero ya es un poco más intuitivo, ya es directo, ¿ok? Entonces, utilizar la expresión fasorial tiene varias ventajas. Ventaja número 1, nos permite a nosotros poder sumar, restar, multiplicar y dividir vectores de forma muy directa. Por ejemplo, si ustedes, vamos a decir que yo tengo el vector U vector, ¿ja? Que en su forma, pues en su forma fasorial será U, su magnitud, cualquiera que sea, por E elevado a la IZ, elevado a la I teta. Si yo tengo ese vector y yo tengo el segundo vector, el vector B, ¿ah? Y esta cosa es la magnitud de B, cualquiera que sea esa magnitud, por E elevado a la I, vamos a decirle alfa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la suma y resta de vectores, es muy fácil en su forma rectangular, ahí no tenemos problemas. La cosa es cuando yo quiero multiplicar. Si yo quiero multiplicar vectores, por ejemplo, hacer el producto de B vector por U vector. De hecho, ustedes saben que vectorialmente hablando, esto se puede hacer de muchas formas. El producto, ustedes saben que hay un producto punto, por ejemplo, el times, está el producto cruz, está el producto punto. Okay. Y me van a dar resultados diferentes. El producto cruz me da técnicamente el giro o las rotaciones que se dan entre esos dos vectores. El producto punto me da cómo se distribuye un vector en las direcciones del otro vector. Ajá. Pero, ¿qué pasa con el producto directo? Aquí no, normalmente lo que hacemos es componente por componente, pero como que no tiene mucho sentido. Aquí hay un producto donde yo vería, bueno, el producto de estos dos, lo voy a poner producto con paréntesis, ¿sí? Para distinguirlo de los otros tipos de producto vectorial, sería muy fácil. ¿Por qué? Porque sería el producto de las funciones exponenciales. ¿Y esto qué me daría? Me daría U multiplicado por B, elevado a E. ¿Qué pasa con las funciones exponenciales cuando se multiplican? La base es la misma, entonces lo único que haría sería sumar. Entonces va a ser I, Z, bueno, aquí sería alfa más Z. Entonces, cuando hacen productos fasoriales, lo único que hacen, si están multiplicando dos vectores, ¿qué sucede? Se suman los ángulos. Si yo divido, se restan los ángulos y las magnitudes se multiplican o se dividen. Aquí voy a escribir nada más la división para que quede claro. Entonces, U vector entre B vector, fasorialmente hablando, sería U, la magnitud del vector U entre la magnitud del vector B y E multiplicado la función exponencial de ¿qué? De I por teta menos alfa. Teta menos alfa.
¿Vale? Esto sería el producto fasorial, ¿no? Que diga la división de vectores de manera fasorial. Es una forma de trabajar los vectores que tiene sus ventajas. Sobre todo sus ventajas son el momento de trabajar el producto o al momento de trabajar la división, se puede trabajar muy rápido. De hecho, la división se puede trabajar. Normalmente con vectores no hay división. Hay producto, que es el producto punto, el producto cruz y el producto directo, pero normalmente no se trabaja la división. En forma fasorial, con los fasores sí se puede trabajar. Esta es la primera diferencia. La segunda diferencia es que, por ejemplo, muchas veces nosotros necesitamos analizar la velocidad de algo. Entonces, por ejemplo, decimos sea R vector, ajá, la posición de un objeto con G, sea R vector la posición de un objeto, entonces, si V vector es la velocidad del mismo, quedará definida como, y generalmente ¿cómo definimos la posición? Bueno, la velocidad todos sabemos de nuestras clases de dinámica y de cinemática, que es la derivada con respecto al tiempo de R vector. Pero la derivada en términos vectoriales como que no está tan sencilla, no tiene tanto sentido. Generalmente tienen que pelearse y establecer la función, y no sé qué, pero en términos fasoriales es muy sencillo. ¿Por qué? Porque eso sería la derivada con respecto al tiempo de qué? De R por la función exponencial, en la función exponencial elevado a la I θ, ¿no? Y esto se puede derivar, sería la derivada con respecto del tiempo de R, porque tengo un producto de funciones multiplicado por E y θ, más R por la derivada de θ con respecto del tiempo por E y θ. ¿Estamos de acuerdo? Donde, curiosamente, si ustedes hacen el análisis, este es derivada con respecto al tiempo. ¿Por qué puse con respecto a este sería, si ustedes hacen el análisis de funciones, bueno, podrían, por ejemplo, factorizar aquí esta cosa. ¿Ah? Eh, pa, pa, pa. ¿Ah? Esto sería la derivada tangencial, la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Mm? Que generalmente tenemos que hacer todo un show para poder obtener vectorialmente cuánto vale la velocidad angular y cuánto vale la velocidad tangencial. Pero aquí el problema me los está dando directo, ¿sale? Denme un segundito. Listo. Perdón, es que me estaba quedando sin batería. Entonces, eh, nosotros en mecanismos vamos a tener que utilizar la forma fasorial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar posiciones de los mecanismos y después vamos a tener que determinar velocidades y aceleraciones. Entonces, es por eso que nos conviene más utilizar la forma fasorial. No es solo capricho que digamos, ay, bueno, es otra forma de dar vectores. Sí, es otra forma de dar vectores. Pero si nosotros entendemos esta forma de expresar nuestros vectores, nos va a ayudar más adelante cuando tengamos que determinar las velocidades a las que está moviéndose un cierto mecanismo. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas? No, profe. No hay Ok. que. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es, en este mecanismo, ¿sí? Regresando ahora sí a nuestro mecanismo, vamos a hacer algo que se llama un lazo vectorial. Un lazo vectorial, ¿qué requiere? Voy a establecer una ecuación de tipo vectorial a partir de la forma del mecanismo. Cada eslabón lo voy a representar con un vector.
de tal forma que si yo sumo todos los vectores, al final el resultado sea 0. Entonces, voy a poner ahorita cómo sería la descripción del lazo vectorial. Ahí ustedes ya vieron cómo está el mecanismo originalmente, ¿no? Lo voy a poner abajo, lo voy a poner en otra. Este sería el lazo vectorial. Se parece mucho. Ajá. Nada más que observemos que ya tengo un vector R2 más R3 y un vector R1 más R4. Ajá. Y estos, si yo voy por una ruta, yo voy por la otra ruta, si yo sumo todos estos vectores, la suma me tiene que dar 0, o el balance de estos vectores me tiene que dar 0. Entonces yo puedo establecer una ecuación, nada más viendo los vectores. Yo digo, ok, voy a considerar las dos rutas, ¿no? Entonces voy a decir, la ruta de R1, R vector 1, ¿no? Más R vector 4, debe de ser igual, si se fijan, esos dos, que es como irte de aquí a acá, y luego de aquí a acá, deben de ser iguales ¿a qué? A la segunda ruta. R vector 2 más R vector 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, la segunda ruta, que es diferente, estoy yéndome de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Ok? Eso me da ya si se fijan ahí ya establecí una ecuación vectorial, es una ecuación de posiciones. Yo tengo la misma información en este problema que la vez pasada. Lo único que conozco son el tamaño de los vectores, de los eslabones, perdón, y el ángulo de entrada. Yo no conozco el ángulo de salida, pero no importa. Con esto puedo establecer todo. Y digo, ok, si esto se cumple, yo puedo decir, bueno, R, no sé, ahí está. R vector 2 más R vector 3 menos R vector 4 menos R vector 1 debe de ser igual con 0. Si yo establezco, recuerden, todos los vectores los puedo establecer como funciones exponenciales. Entonces sería la magnitud del vector R2, ¿qué es? Pues es nuestro eslabón, ¿qué era? El eslabón A, ¿no? Entonces, A por E elevado a la I zeta 2. A zeta 2. Ahí está. Voy a copiarme esto para no tener que... A más el eslabón 3, ese mide B, de magnitud B. Entonces sería B por I teta 3 más el eslabón 4, no es cierto, es menos, chequen aquí los signos son importantes, menos C por I teta 4 menos D, pero D no tiene ángulo. Técnicamente aquí tendría que poner D por I teta 1, ¿no? Pero teta 1 vale 0. La función exponencial elevada a la potencia 0, pues vale 1. Entonces esto queda así. ¿Sale? Ya tengo mi ecuación. A esta ecuación se le conoce como un lazo vectorial. Me permite expresar mis posiciones a través de pues sí, una suma o resta de vectores. ¿Ok? Ahora, de aquí voy a aplicar, una vez que yo tengo mi ecuación vectorial, yo voy a aplicar la identidad de Euler. Entonces, le voy a poner aplicando la identidad de Euler, que es una de las fórmulas más importantes en las matemáticas, me queda coseno de teta 2 más y seno de teta 2 más b por coseno de teta. De hecho, ya lo voy a escribir todo en unos... Euler. Lo voy a escribir, ya los voy a separar. Entonces me va a quedar A por coseno de teta 2 más A, bueno, más I por A
por seno de teta 2 más, no, sí estaba bien como está, una disculpa. Me voy a regresar, si no se van a revolver todas y va a quedar un espectáculo. Más y seno de teta 2. Esto más b por coseno de teta 2 más y seno, no es cierto, es teta 3. Y seno de teta 3 menos c coseno de teta 4 más y seno de teta 4 menos d. D igual con 0. Ahora, si se fijan, aquí yo tengo, en esta ecuación, al descomponerla de esta forma, me quedan dos ecuaciones, una real y una imaginaria, porque yo sé que los términos reales no pueden sumar con los términos imaginarios, justamente por eso nacen los números complejos, porque los números complejos son cuando tienes una parte real y una parte imaginaria que no puedes ahí como hacer trabajar junta. Pues bueno, para eso salen los números complejos. Entonces, técnicamente, para que esto sea cero, la parte real al sumar tiene que ser cero y la parte imaginaria al sumar tiene que ser cero. Si una de las dos no es cero, entonces el resultado de esta cosa no es cero. Entonces se puede decir, bueno, eso me permite establecer ya dos ecuaciones, una que dice a coseno de teta 2 más b coseno de teta 3 menos c coseno de teta 4 menos d, que todo esto es la parte real, debe ser igual con 0, y así la parte imaginaria. Entonces, una vez que la parte imaginaria va a ser seno, va a ser, técnicamente es todo por la i, pero la i la puedo pasar del otro lado, me puedo deshacer de ella porque está en todos los términos. Más seno de teta 3 menos, bueno, aquí le falta la a y la b. La a y la b. Y c seno de teta 4, igual con 0. Ahí no hay d. Estamos de acuerdo que el vector, el, el vector d, el vector del eslabón 1 no tiene componente en d. No tiene componente imaginaria, está sobre el eje horizontal, ¿no? Aquí se ve en el dibujo. Es este de aquí. No tiene parte imaginaria, tiene parte solo real. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo ahí mis ecuaciones. Ahora, aquí tengo que despejar. ¿Yo qué conozco de estas ecuaciones? Conozco las constantes A, B, C y D y conozco el ángulo de entrada, teta 2. ¿Qué incógnitas tengo? Tengo la incógnita teta 3 y la incógnita teta 4. Entonces tengo que resolver eso. Para esto voy a despejar de ambas ecuaciones los términos correspondientes al eslabón 3. Entonces me va a quedar aquí. Lo voy a poner aquí abajito. Me queda b coseno de teta 3 igual voy a empezar con d. D más c coseno de teta 4 menos a coseno de teta 2. Y la otra que me queda b seno de teta 3 debe de ser igual a c seno de teta 4 menos a seno de teta 2. ¿Ok? Ahora, voy a elevar ambas ecuaciones al cuadrado. Y luego las voy a sumar. Ahorita van a ver por qué las tengo que elevar y luego sumar. Entonces, si yo elevo la primera al cuadrado, le voy a poner elevando ambas ecuaciones al cuadrado. Si yo elevo la primera, me queda b al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 3 debe de ser igual a, tengo que elevar todos esos dos términos, esos tres términos al cuadrado.
Entonces, pues me va a quedar d cuadrada más 2 veces el primero por el segundo, d por c coseno de θ 4, más 2 veces el segundo por el tercero. Bueno, sería menos a sería... A ver, espérenme, vamos a hacerlo, lo voy a hacer la antigüita porque si no, sería d por d cuadrada. D por d cuadrada más dc coseno de θ 4 a menos AD coseno de θ 2. Es la primera multiplicación por D, luego por C más CD, o bueno, DC más, bueno, aquí me faltó DC coseno de θ 4, ¿no? Que es DC, que es este por este, luego este por sí mismo, más C cuadrada, coseno cuadrado, θ 4, más C por A, más C por A, por coseno de θ 4, por coseno de θ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan términos todavía. Más los de A. Entonces serían menos de A coseno de θ 2. Menos de C, o perdón, AC coseno de θ 4 coseno de θ 2. Finalmente, más A al cuadrado coseno cuadrado de θ 2. A este. Qué bonita ecuación, ¿no? ¿Y quiénes se pueden reducir? Este, debe haber por ahí otro que diga de C. Aquí está. Este con este. Luego, AD. Este. De A. Con este. Luego, este. Por este. Y ahí ya me di cuenta que tengo un signo mal. Es AC. CA. Es menos. Entonces, los voy a reducir nada más. Quito este. Se va. Y le pongo su 2. AD. Este también le pongo un 2. Y ya me deshago del que está al final, ¿no? C cuadrada. Este también le pongo un 2. Ya me deshago de el que está al ladito. Ya me quedan 6 términos. El primero al cuadrado. Más el segundo al cuadrado. Más el tercero al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo. Más el doble producto del primero por el tercero. Más el doble producto del segundo por el tercero. Ajá, ahí está. Qué horrible ecuación. Sí está como bien grande. Y a su vez vamos a hacerlo el mismo procedimiento con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? B cuadrada. Lo siento, chicos, pero esto es mucha álgebra. Tenemos que hacer.
Chequen que es la parte algebraica, todavía ni siquiera nos estamos metiendo con cuando piensen qué va a pasar cuando tengamos derivadas, que es para determinar velocidades. Esto está fácil, ¿no? Porque nada son dos términos. Entonces me queda c al cuadrado por el seno cuadrado de teta 4 menos 2 veces a por c por el seno de teta 4 por el seno de teta 2 más a cuadrada por el seno al cuadrado de teta, ¿qué es? 2. Ahí estamos. Ahora voy a sumar las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, me queda b cuadrada por coseno cuadrado de teta 3 más el seno cuadrado de teta 3. Y ahí es donde tienen que entender por qué los elevé al cuadrado. Si ustedes recuerdan, este es una identidad trigonométrica. Esto vale 1. Y ya me deshice, en ese paso, yo ya me deshice del ángulo teta 3, que era el ángulo que yo no conocía. Entonces, que es uno de los ángulos que yo desconocía. Entonces me va a quedar d cuadrado, ¿no? Que es el primer término. Entonces, los voy a ir marcando para que no se me vayan a olvidar. Este ya está. Luego c cuadrada con el coseno de teta 4 se puede juntar con este. ¿Y qué me va a quedar? Me queda c cuadrada, c cuadrada por coseno de teta 4 más seno de teta, coseno cuadrado más seno cuadrado. Coseno cuadrado y seno cuadrado se van a perder. Ajá. Y entonces nada más me queda c cuadrada. A c al cuadrado. Más. Ajá. Lo mismo podría hacer con esta. A coseno cuadrado y a seno cuadrado. Entonces nada más me va a quedar la a. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo un signo extra. Esto lo puedo perder. Entonces me queda nada más la a al cuadrado. Ajá. Ya los que siguen son los términos mixtos. Entonces esto sí tengo que ser cuidadoso. ¿Sale? Entonces me va a quedar, por ejemplo, el 2AD coseno de... A ver, vamos a ver. 2AD coseno de... A ver. Me queda más... Ay, ópala. Entonces es más 2D, 2, no, esto es negativo, ¿no? Ah, no, sí, más 2DC coseno de teta 4, ¿ah? Que si ustedes observan, digo, podríamos ahí asociar términos. Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Mejor me espero tantito, no les spoilereo nada. Y vemos qué queda, ¿no? Más 2DC menos 2AD coseno de teta 2, ¿ja? Menos 2CA coseno de teta 4 coseno de teta 2. Voy a ir marcando los que yo usé. Este ya está. Bueno, este, ¿qué es este? Este, ¿qué es este? Este ya lo usé. Y ahora me falta este último, ¿no? Que sería menos 2AC seno de teta 4 seno de teta 2. ¿Sale? Ahí tenemos. Ahí. Y bueno, como ya habíamos visto, el coseno cuadrado de teta 3 más el seno cuadrado de teta 3, pues se van a eliminar. De una vez los elimino porque no tengo mucho espacio para estar escribiendo. Entonces, ahí está. ¿Sale? Quito mis rayones. A. Y b cuadrada, bueno, puedo pasar del lado, bueno, ahí ya tengo una expresión más o menos compacta. ¿Ah?
Nada más voy a factorizar lo que sea factorizable. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si observan, pero aquí tengo, este tiene coseno de teta 2, este tiene coseno de teta 2, este tiene coseno de teta 4, bueno, ahí no me conviene hacer la factorización. Pues sí, voy a factorizar nada más los que tienen el coseno de teta 2, teta 4. Ah, ok. Ok. Entonces, tenemos que simplificar y tenemos que reducir. El problema, ajá, son los términos cruzados, ¿sí? Si se fijan, solo hay un término con seno y un término con coseno. Pero a ver, lo voy a arreglar para que quede un poquito más simple y puedan ver cómo se hace la factorización. Lo primero, que me voy abajo, todas las constantes las voy a dejar del lado izquierdo. B cuadrada menos D cuadrada menos C cuadrada menos A cuadrada debe de ser igual a, si se fijan, bueno, ahorita antes de que lo cuente, voy a tener 2D C coseno de teta 4. A no, menos ¿qué sería? D, ese fue D, A coseno de teta 2, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado tengo menos 2 veces A por C por coseno de teta 4 coseno de teta 2 más seno de zeta 4 seno de teta 2. Y esto de aquí es una identidad trigonométrica. No sé si recuerdan ustedes que habíamos dicho que si yo tenía A coseno, bueno, el coseno de algo por el coseno del otro ángulo, más o menos el seno de algo por el seno del otro ángulo, se puede compactar. Entonces me queda AC, ajá, eso es un coseno de ángulos dobles. No sé si recuerdan la identidad. La voy a escribir abajo nada más porque si no se acuerdan, lo que estuvimos platicando el otro día, que si yo les decía que si teníamos coseno de alfa más beta, ¿sí? ¿Qué quedaba? Me quedaba coseno de alfa por coseno de beta, necesito menos seno de alfa por seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? Nada más aquí, este signo, pero sí está bien mi signo. Déjame ver, no se me vaya a ir un signo porque si no todo se va a ir al diablo. No queremos que nada se vaya al diablo. Menos y menos, más, más. Sí, no, estamos bien. Ok. Entonces, ¿qué es eso, lo que tenemos aquí? Entonces, bueno, si ustedes saben que si este signo es negativo, si este es negativo, pues el de acá es positivo, ¿no? Que es el caso que tenemos ahí. Entonces puedo descomponer esa cosa. Ajá. ¿Y qué me va a quedar? Me queda, bueno, voy a quitar los rayones. Entonces me queda b cuadrada menos d cuadrada menos c cuadrada menos a al cuadrado, a todos los cuadrados, a más 2d, esto 2d, c coseno de teta 4 menos a coseno de teta 2
A menos 2AC por el coseno aquí, coseno de teta 4 menos teta 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya se está compactando un poquito más nuestra ecuación. ¿Sí? Entonces, de aquí, si ustedes observan, bueno, podemos como todavía reducir un poquito más. Ajá, pues tenemos un término cruzado, podemos reorganizar en los términos que estén en términos de las cosas que conocemos y las cosas que no conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos organizarlo para que esté un poquito más compacto? Ah, ya sé. Esta cosa, voy a despejar este término, ¿sí? Y me va a quedar, aquí se los voy a poner, voy a despejar este término. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno de teta 4 menos, teta, ya se cambió el título. Teta, ok, teta 4 menos teta 2 debe de ser igual a 2, bueno, voy a pasar, bueno, lo voy a dejar, esto lo pasaría a este lado, entonces va a quedar 2D C, bueno, 2CD para que no se vea raro, coseno de teta 4 A menos 2 de A o 2AD, coseno teta 2 A menos ese término grandote, bueno, lo voy a poner todo, B cuadrada más D cuadrada más C cuadrada más A cuadrada. Y todos estos van a ir divididos entre el 2A. Entonces, todos estos van a ir divididos entre el 2A. Entonces, voy a ponerlo aquí. A, C. A, S2, A, C. Y que voy a poner, este lo voy a pasar en medio. Ahí está. Y toda esta cosa entre 2AC. Ahora, si nosotros vemos esa expresión, pues número uno se pueden reducir cosas, ¿no? Y número dos, pues ya como que podemos se hace un poquito más trabajable. Ajá. Entonces, a esta cosa voy a cancelar. Primero voy a empezar a cancelar este con este con este. Luego, este con este y este con este. ¿Ok? Entonces, me va a quedar, lo voy a poner en otra página. Ajá. Me queda el coseno de teta 4 menos teta 2 debe de ser igual a, le voy a poner K1 por el coseno de teta 4 menos K2 por el coseno de teta 2 más K3. Sí, ya hemos usado esta técnica de expresar todo en términos de K1, K2, K3 y así. Entonces, nada más para expresarlo, K1 sería igual
AC, no es cierto, AD sobre A, ¿sí? Voy a quitar aquí lo que ya no me sirve. Este se canceló con este. Este se canceló con este. Este se canceló con estos dos. Ajá. Entonces, K1 es D sobre A. K2 es igual a D sobre C. Y K3 es igual a toda esa cosa, ¿no? D cuadrada más C cuadrada más A cuadrada menos B cuadrada. Todo sobre 2AC. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esos, si se fijan aquí, el problema es que tenemos cosas en términos de teta 4 y en términos de teta 2. Ajá. O sea, tengo dos incógnitas, que es esta y aquí está. Ajá. Entonces, como que costaría trabajo ahí tratar de despejarlas, ¿sale? Entonces, lo primero, recuerden que yo escribí esta cosa para compactar una suma que tenía, no sé si se acuerdan, que tenía el coseno de teta 4 menos, por el coseno de teta 2 menos el seno por el seno del otro. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Tenía eso. Entonces, puedo regresarlo a su forma original, nada más para ahorita voy a jugar con esos términos, ¿sí? Para expandir, ¿por qué? El problema que yo tengo es que yo quiero despejar teta 4. Entonces, teta 4 ahorita está bueno, tengo por ahí una mezcla entre teta 4, tengo una mezcla con teta 2, entonces tengo los dos ángulos juntos, necesito separarlos de algún modo. Entonces, esto se va a lograr solamente expresando a teta 4 en términos de otra cosa, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer la expansión de esa cosa, ¿sale? Entonces, ¿cómo me conviene hacer la expansión? Puedo hacerla con seno primero, con seno primero. La voy a hacer coseno, seno menos coseno. Entonces me va a quedar seno de teta 2 por coseno de teta 4 menos coseno de teta 2 por coseno de teta 4 debe ser igual a estas tres, ¿no? A esta cosa. Ok, K1, K2, K3, K4. Ok, ahí si observan, tengo varios términos que tienen K4, que tienen teta 4, que es este y este, ¿sale? Entonces voy a reorganizar mi ecuación dejando solo en términos de teta 4, donde yo no tenga que estar viendo cómo van esas cosas. Y para esto voy a utilizar una identidad de las identidades trigonométricas que vimos la vez pasada. ¿Ja? No sé si se acuerdan que habíamos visto la identidad del seno y del coseno, donde vimos que, bueno, voy a borrar esto. Habíamos Disculpe, visto profe. que, perdón, Disculpe, no es seno de teta 2 coseno. Ah, espere. No, ya me hice bolas. Perdón. ok. Si ven que algo está mal, nos regresamos, no hay problema. Ok. Recuerden que teníamos esta identidad. Entre, Dije, disculpe, yo también ajá, tengo esa duda, ¿no es seno teta 2 por seno de teta 4? sí puse coseno, sí Ah, tienen sí, razón. no es positivo. Ajá, ¿no es más? Es Ajá. más, no, acuérdense que aquí tengo, sí tienen razón, tienen razón. Es más. Ahí está. Sí, porque ahí tenía un signo negativo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, a ver, de todas maneras, déjenme regreso tantito nada más para verificar signos. Ese término era 2AC, coseno, a ver, ¿de dónde viene? 2AC, coseno, coseno.
Menos 2AC seno seno. Y este viene de acá arriba, 2AC seno seno menos. Y 2AC seno coseno. Y este viene sería este por este. Y el otro fue este por este, ¿no? Menos, 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 menos. Ok. Despejé positivo, negativo. Y arriba, ¿qué fue? Ok, sí. Entonces, estaba escribiendo la identidad, ¿no? Entonces, si es seno, seno, y este era más, ¿no? Ahora sí. Si estamos todos de acuerdo. Si no, ahorita al final la ecuación me va a decir que no. A entre 1 más la tangente de z sobre 2. Recuerden, yo tenía esta identidad y la otra decía coseno de teta 2 es igual a 1 menos la tangente de teta entre 2 entre lo mismo, pero con signo positivo. No sé si se acuerdan, cuando vimos las fórmulas de ángulos dobles, vimos estas dos identidades. Este no es de teta 2, este es de cualquier ángulo. Y estas identidades a mí me sirven mucho porque me permiten expresar los senos y cosenos en términos de una sola cosa, que es la tangente. Ahora, si yo observo mi ecuación, teta 2 no es problema, porque es una constante que yo conozco. El problema realmente que tiene esta última ecuación, el problema realmente no es que esté teta 2, porque teta 2 es una constante. El problema es que yo tengo seno y tengo coseno. Aquí está 2 veces. Entonces, como que esa cosa no se puede arreglar tan fácil, ¿sale? Por eso, ay, disculpen. Por eso tengo que jugar con las ecuaciones. Y voy a expresar todo, en lugar de expresarlo en términos del seno o en términos del coseno, lo voy a expresar todo en términos de la tangente. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Toda esta la voy a copiar. Ahí está. Y en donde está el seno, yo voy a poner esto. Ahí está. Donde está el coseno, yo voy a poner esto. Ahí está. Y por último este X. Y ahora tengo que indicar de quién es este ángulo. Este ángulo es θ 4. Este ángulo es θ 4. Si se fijan ya todos, ya tengo la ecuación en términos de una sola función, que es θ 4. Todo lo demás es conocido. Yo conozco A, yo conozco B, yo conozco C, yo conozco D, conozco θ 2. Entonces ya puedo comenzar a arreglar mi ecuación. ¿Ok? Entonces nada más ya para arreglarla, lo que comenzaría sería multiplicar todo por este término, por el 1 más la tangente. Para de esa forma poder desaparecerlo de todas las, pues de todas las cosas que tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Si yo multiplico todo por 1, le voy a escribir, ¿no? Abajo. Multiplicando todo por 1 más la tangente de θ 4 sobre 2. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2 veces el seno de θ 2 por la tangente de θ 4 sobre 2. Más
el coseno de teta 2 menos el coseno de teta 2 por la tangente de teta 4 sobre 2, ¿sí? Igual a K1 a menos K1 por la tangente de teta 4 sobre 2 menos todo esto, bueno, aquí le voy a poner así más. Es esta cosa, como así, más esta cosa. Por K3 menos K2 coseno de teta 2. ¿Sale? Yo no quiero tener a teta 4 asociado con nadie, entonces tengo que quitar este paréntesis. Entonces voy a multiplicar este por todo esto y este por todo esto. ¿Ah? Y una vez lo voy a hacer aquí. Entonces me quedaría este término multiplicado por 1. Va a quedar aquí, lo voy a poner aquí adelante. Más ese mismo término multiplicado por la tangente de teta 4 sobre 2. Y ya, ¿no? Entonces ya estoy haciendo. Ajá. Si se fijan, tenemos términos que tienen teta 4 y tenemos términos que no. Pero. Teta 4. Ay, perdón, tengo mal mi identidad. Esta cosa va al cuadrado. Tangente, tangente, cuadrado, tangente. Ok, esta cosa va al cuadrado en la identidad. Esta va al cuadrado. La del seno también va cuadrada. Esa no. Esta sí. Sí va al cuadrado. La del seno quedaba. Era 2 por. Estoy casi seguro que sí. A ver, denme un segundito nada más para revisar esa. Sí. Si esa está mal, todo va a estar mal y no queremos que todo esté mal. Entonces, los dobles, ¿qué? No, ese está bien. Si no lleva cuadrados. Entonces, estas me faltaba que estas van al cuadrado. Esta va al cuadrado. Esta va al cuadrado. Uy. Esta. Esta va al cuadrado. Y esta va al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como multipliqué por este término, que también es al cuadrado, justo para eliminar esas cosas, entonces arriba, seno, coseno, esta no lleva cuadrado. Este sí lleva un cuadrado aquí. A este K1, este sí lleva un cuadrado. ¿Qué es eso? Uno más tangente, bla, 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 era más la tangente, era esto, y esto lleva un cuadrado aquí. Ok, entonces si observan, digo, ¿qué lata está haciendo esto? Pero tenemos términos con tangente cuadrada, tenemos estos, tenemos términos con solo tangente, y tenemos un montón que no tienen tangente, ¿no?
podemos acomodar todo en forma de una ecuación de segundo grado. ¿Ah? Lo cual tiene su lógica, porque como recordemos, va a haber dos posibles posiciones, entonces tengo que obtener las dos posibles posiciones. Entonces, voy a poner primero lo que tenga tangente cuadrada. Va a ser, ¿quién? Tendría este término. Ahora lo voy a encerrar con un cuadro para identificarlo. Sería este término, y todo este término, ¿no? Ok, son esos tres. Entonces me va a quedar K3 menos K2 por el coseno de teta 2 menos, bueno, menos más coseno de teta 2 menos K1. Ya la puedo pasar adelante. Signo positivo, signo negativo, signo positivo. Esto lo voy a pasar adelante. Vale, ahí está. Todo esto por la tangente cuadrada de teta 4 sobre 2. Ok, primer término. Más, bueno, aquí. Más términos que tengan tangente normal, solo este. ¿Sí? Se voy a poner. Bueno, como está del lado positivo, lo voy a pasar del otro lado. Me queda menos, menos 2 veces el seno de teta 2. A por la tangente de teta 4 sobre 2. ¿Sí? Más todo lo que no tenga la tangente, que sería ¿quién? Sería este de aquí. Sería este de acá. Y sería este de aquí. ¿Ok? Entonces le voy a poner K1 más K3 menos K2 por coseno de teta 2. ¿Es más o menos? Más. No, bueno, menos coseno teta 2. ¿Sale? Y todo esto va a ser igual con 0. Ok, entonces ya tengo una ecuación general de segundo grado que dice P por la tangente cuadrada a P por la tangente cuadrada de teta 4 sobre 2 más Q por la tangente cuadrada de teta 4 sobre 2 más R igual con 0. Donde, donde P es igual a K3 menos K2 coseno de teta 2 menos K1 a Q es igual a menos 2 seno de teta 2 y R es igual a todo esto. Ok, a ver, déjenme verifico si llegamos. Coseno K1. Bueno, aquí me faltó un coseno, ¿no? Más coseno de teta 2. Entonces queda coseno de teta 2 menos K1 menos K2 coseno de teta 2 más K3. Ok, sí. El otro es menos 2 seno. Ajá, y el otro es K1
más K3 menos K2. Ah, bueno, esto lo puedo factorizar. Sería K2 más 1. Es factor común el coseno de teta 2. Ah, entonces sería K2 más 1 y los dos son negativos. Es como un negativo antes. ¿Vale? Y ya con esto podemos resolver nuestra tangente cuadrada. Entonces, si se fijan, no es un camino directo. No es algo así como que en 2 patadas lo saquemos. Es bastante álgebra. Pero todo esto lo voy a escribir acá abajo. Ahí está nuestra fórmula final. Entonces, de ahí puedo despejar la teta 4. Entonces, teta 4, ya despejada, deberá ser 2 veces el arco cuya tangente valga, aquí viene lo divertido, A sería menos Q más menos, menos Q más menos la raíz cuadrada de Q al cuadrado menos 4PR entre 2P. Y cierro paréntesis. Ahí está. Donde P vale lo que está ahí, Q vale lo que está ahí, y R vale lo que está ahí. Y ahora, por si no se acuerdan cuánto valían las K1, K2 y K3, me regreso y las copiamos de aquí. Entonces, ahí tengo las definiciones de P, ahí tengo las definiciones de K, y ya con eso puedo despejar la tangente del ángulo 4. Y una vez que nosotros despejamos el teta 4, pues podemos obtener teta 3, ¿sale? ¿De dónde voy a obtener teta 3? Me voy a regresar casi al principio. Yo tengo esta ecuación. Entonces, voy a usar esa. Entonces, estas les voy a hacer aquí. Y ya supongamos que ya resolvimos teta 4, entonces ya de esta ecuación, que fue de las primeritas que obtuvimos, yo tengo que teta 3 debe ser igual al arco cuyo seno, bueno, sí, seno, vale C seno de teta 4, bueno, aquí voy a otro paréntesis, 4 menos A seno zeta 2 entre B. Y ya con eso obtengo teta 3. ¿Ok? Si se fijan, es mucha talacha. Es mucho estar escribiendo. Mucha algebrita, pero pues finalmente tampoco es algo que sea imposible, ¿no? Y lo importante, estas ecuaciones, al igual que la vez pasada, estas son ecuaciones permanentes. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a funcionar. No tengo que estar haciendo este proceso 1000 veces. Ya con una vez que yo lo hiciera, ya obtuve las ecuaciones de comportamiento y ya cualquier vez que yo necesite resolver un mecanismo de 4 barras, yo puedo utilizar estas ecuaciones que vienen del análisis de un lazo vectorial. Y algo bien bonito de estas ecuaciones, a diferencia de las ecuaciones anteriores, no se acuerdan que teníamos las que utilizamos para resolver el caso, esta ya la voy a borrar, ya saben de dónde viene, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan que habíamos resuelto el mismo problema por el método algebraico. Y en el método algebraico lo que obtenía eran las coordenadas de Bx y By. Las coordenadas, me voy a regresar hasta arriba. Las coordenadas de este punto en XY. Y luego, ya que tenía esas coordenadas, tenía que obtener teta 3 y teta 4. Aquí el problema, como lo resolvimos, ya me dio directo todo en términos de teta 3 y teta 4.
¿Sale? Ya no tendré que hacer nada más. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sería hacer un programita de esto? Voy a hacerlo otra vez en Excel para que no tardarme tanto. Entonces, igual que el anterior. Por cierto, según yo les había dejado tarea, pero creo que no recuerdo. Entonces, para la siguiente, el viernes, no, sí, el viernes, me van a entregar el algoritmo, si puede ser en Excel, que resuelve tanto el método algebraico como el método que tenemos ahorita, el método por lazo vectorial. ¿Sí? Lo primero, voy a compartirles aquí mi pantalla de Excel. Para no estar cambiando de pantalla y no perderme, pues voy a hacer lo más natural, que es copiar y pegar. Okay, aquí voy a pegar mis ecuaciones. Más chiquitas, porque no veo. Vale, esto es lo que está resolviendo mi sistema. Entonces voy a darle el nombre de mis variables de entrada, que sería A, B, C, D y teta 2. ¿Ok? O sea, ahí ya el usuario le va a meter las variables en lo que quiera. A este le podemos dar, voy a poner 10, a este le voy a poner 25, a este le voy a poner 30 y a este le voy a poner 50. A ver si se puede armar. Y teta 2, no recuerden que teta 2 está en términos de radianes, generalmente en esta cosa. Voy a ponerlo en grados y que aquí le voy a escribir que está en grados para que quien sea que lo vea sepa en qué unidades está. Y voy a hacer una reglita de conversión. ¿Ja? Entonces aquí le voy a poner nada más, en lugar de teta 2, le voy a poner ángulo 2. Aquí, y aquí voy a hacer una regla de conversión. Voy a decir teta 2 es igual a, generalmente es 180 es el arco. A ver, denme un segundito para que me acuerde, que ya no. A ver, son pi radianes, entonces es 180 es igual a 2 a pi. Entonces, ángulo, arco por 180 entre pi, ¿no? Sí, debe de ser. El ángulo, yo lo quiero en radianes. Entonces sería el ángulo por pi entre 180. Ángulo por la función pi. Voy a poner pi. O ¿cómo era? ¿Cómo lo habíamos hecho la vez pasada? Con paréntesis. Sí. Ahí está. Entonces es el ángulo por pi entre 180, ¿no? Esta es mi regla de conversión. A ver, vamos a pensar en uno que me sepa, pues en pi. Si yo ingreso el valor de pi, no es cierto, si yo ingreso 60 grados son pi tercios. A ver, 180, me voy a dar que como pi, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces ya ahí directamente meto el ángulo que yo quiera en grados y que ya el Excel lo convierte. Luego, ¿qué va a calcular? Primero tengo que calcular K1. Bueno, K1. Tengo que calcular K2. Tengo que calcular K3. Y luego con estas debo calcular P. Debo calcular Q. Debo calcular R. Y ya con estas debe calcular teta 4. Y finalmente teta 3. Entonces, pues vamos a hacerlo. K1, según mi fórmula, K1 es D sobre A. Entonces, D entre A. Ahí está. K2 es D entre C.
K3, ahí está más complicado. A ver, abro paréntesis, es D al cuadrado más C al cuadrado más A al cuadrado menos B al cuadrado, todo entre 2, chicos, entre 2 por A por C. Ahí está, K3. Ahora necesito P, igual a. Entonces P va a ser K3 menos K2 por el coseno de teta 2 más el coseno de teta 2 menos K1, ¿no? Ahí está. Q va a ser igual, bueno, aquí le puse Q igual a, Q va a ser igual a menos 2 por, bueno, menos 2 por el seno de teta 2 entonces seno de teta 2 ya está, y R va a ser igual a K1. Espero que lo estén haciendo al mismo tiempo que yo, porque si no les va a dar, una pena que yo no les pase este programa. K1, K3, K2 más 1 por el coseno de teta 2. Ahí está. Y, ok. 2 por arctan. Aquí no sé cómo es atan. Función. 2 por atan. A ver, sí. Atan. ¿De qué? De. Déjenlo escribo de nuevo. Igual a 2 por arco tangente de paréntesis menos Q más, recuerden que tiene dos signos, entonces les recomiendo que hagan siempre las dos tetas. Su código tiene que incluir las dos. ¿Cómo es? Raíz a raíz de Q al cuadrado menos 4 por P por R, cierro paréntesis, cerré la raíz, cierro esto, entre 2 por ahí está, cerré, creo que sí. No, me faltó ahí algo. Tan de bla, 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 este ángulo con este, menos 2, la raíz, f cuadrada, menos 4, f7, 2, ya sé que este con este. 1 más 1, celda muestra. 2, ya sé que está faltando aquí, la multiplicación, ahí está. Listo. Y teta 3 va a ser seno de ¿quién? Arriba va a ser C por el seno de teta 4 menos A por el seno de
Seno de teta 2. Cierro paréntesis. Entre B. Cierro paréntesis. Esto. Ya me los dio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que me dio 3 y teta 4, ¿en qué? En radianes. Todo el problema lo está resolviendo en radianes. Yo no quiero radianes, yo quiero, ángulos. Entonces, ángulo 4 va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? Si yo lo que hice acá fue multiplicar aquí en esta, recuerden que hice multiplicar por pi y dividir entre 180. O sea, aquí en esta voy a multiplicar por 180 y dividir entre pi. Entonces va a ser igual a este por 180 entre pi. Ya me dio. Y ángulo, ¿quién será este? Ángulo 3, aquí ya me lo den grados, va a ser igual a este por 180 entre pi. Ya está. Y terminé. Ya nada más ustedes le dan el ángulo que ustedes quieran. Ahorita si se fijan, sí está calculando, pero está considerando que el ángulo teta 2 vale 0. Pero yo le puedo dar el valor que yo quiera. Entonces, puedo decir que vale 10 grados y que recalcule todo. Puedo decir que vale a 15, 25, 45. A cada valor va a hacer todo el cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más recordemos lo que les decía, ¿no? Yo hice teta 4, pero teta 4 tengo dos signos, uno positivo y uno negativo. Entonces, ¿vale la pena? Sí, vale la pena que hagamos el otro ángulo. Entonces voy a hacer teta 4, 2, ¿no? Y teta 3, 2. Que van a ser exactamente lo mismo, pero va a haber un cambio ahí con la fórmula. Entonces, esta puedo copiarla aquí. Obviamente me movió todas. Entonces, esta va a ser esta. Voy a hacerla de nuevo. Voy a copiar todo. Entonces, vamos a empezar por H8. No es H, es F. Ahí está. Luego H, esta no es H, es F. Esta no es H, es F. Esta no es H, es F. Y esta no es H, es F. Ahí está. Y nada más que en lugar de ser más, es menos. ¿Notan que cómo ya cambió todo? Y esta es igual, la misma idea. Pero en lugar de ser D, es B. En lugar de ser H, es F. En lugar de ser D, es B. En lugar de ser D, es B. Ser D, es B. Y ya hizo todo el cálculo. ¿Me dio el mismo? Claro, porque utilicé... ¿Dónde está la F? F11. H11. Ahí está. Y esta idea, ángulo 4,2, ángulo 3,2. 4,2. Ahí está. Entonces, la misma formulita que usé aquí, la puedo usar acá. Y la misma formulita que usé aquí, la puedo usar acá. Ya está. ¿Se fijan? Por eso, ahora sí, ya me dio los ángulos positivos. ¿Sale? Y ya está. Un pequeño programita que nos resuelve la posición mediante el lazo vectorial de cualquier mecanismo. Ahorita lo hice en Excel, podemos hacer uno, vamos a hacer uno en C++, yo creo que el día viernes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí?
No, profe, todo bien. ¿No? Entonces, realmente, el éxito de nuestra clase de hoy es esto. Yo sí tuve una duda. Dijo que tenemos que entregar el algoritmo, que es el ejemplo algebraico y el otro, pero ya no escuché. Van a ser, así como yo hice este programita de Excel, así ustedes van a hacer uno, pero va a ser como el que le hicimos la clase pasada. Hicimos la clase pasada, recuerden que utilizaba, a ver, espérenme. Ahí está. El que hicimos la clase pasada utilizaba otro método. Ujú. Entonces ustedes van a hacer uno para el método algebraico, que fue el que hicimos la clase pasada. Si chequen el video de la clase pasada, van a ver cómo incluso hice un Excel, igual que ahorita. Y van a hacer uno para el método algebraico y otro para este método, el método de lazo vectorial. De hecho, si fueran tan, bueno, aquí ya le dejamos de grabar.